El diablo tentó a Jesús en el desierto durante 40 días y noches. El Hijo de Dios enfrentó hambre, soledad y un enfrentamiento invisible que definiría el destino de la humanidad. Pero, ¿quién era aquel que se atrevió a desafiar al Mesías? ¿Solo un espíritu maligno cualquiera o el propio Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra Dios? Las Escrituras revelan cada detalle de este enfrentamiento. 3 tentaciones, 3 ataques meticulosamente planeados, un adversario astuto que conocía las Escrituras y sabía exactamente cómo torcer la verdad para su propio propósito. Pero había algo detrás de este encuentro que pocos perciben. Si el diablo ofreció los reinos del mundo, eso significa que él los poseía. Si usó la propia palabra para intentar engañar al Hijo de Dios, eso significa que conocía el plan divino. Y sobre todo, ¿era este ser que intentó a Jesús realmente Lucifer? La respuesta está en la Biblia, y lo que sucedió en ese desierto puede cambiar todo lo que piensas sobre esta historia. El sol abrasante del desierto castigaba la tierra árida y la sed cortaba los labios de quienes osaban atravesar esa inmensidad. Jesús, el Hijo de Dios, ahora caminaba solo, guiado por el Espíritu Santo, hacia un período de prueba que resonaría en la eternidad. Sin comida, sin compañía, sin confort, solo Él. El silencio absoluto del desierto y la inminente aproximación del tentador. Pero, ¿quién era este adversario? ¿Sería solo un espíritu maligno cualquiera o el propio Lucifer, el ángel caído que desafió a los cielos? La Biblia describe este momento de manera directa. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Aquí hay una revelación profunda sobre el propósito de este evento. Jesús no fue llevado al desierto por azar, ni por una decisión humana, sino por el propio Espíritu de Dios. El mismo Dios que guió a Israel por el desierto durante 40 años, ahora conducía a su Hijo para un enfrentamiento decisivo. Pero, ¿por qué era necesario que Él pasara por esto? El desierto, en la tradición bíblica, siempre representó un lugar de prueba y transformación. Fue allí donde Moisés recibió los mandamientos, donde Elías encontró a Dios en un susurro suave, donde Israel fue probado y falló innumerables veces. Ahora Jesús enfrentaría su propio desierto, no por debilidad, sino para triunfar donde otros habían caído. Él no llevaba consigo nada más que la palabra y la obediencia al Padre, y eso precisamente sería lo que se pondría a prueba. Los primeros días pasaron. El hambre comenzó a manifestarse como un dolor profundo, un vacío creciente que se intensificaba a cada instante. El cuerpo se debilitaba, los pensamientos desafiados por el silencio aplastante. El diablo, astuto como siempre, no apareció de inmediato. Esperaba el momento exacto, la debilidad máxima, la oportunidad perfecta para atacar. Y cuando finalmente se acercó, no vino con una embestida brutal, sino con una voz sutil, cargada de veneno y disfrazada de lógica. Este momento hacía eco de un evento mucho más antiguo, al principio, en el jardín del Edén. El enemigo se había acercado a Eva con palabras calculadas, torciendo la verdad, sembrando la duda. Así que Dios dijo, Génesis capítulo 3, versículo 1. Ahora la escena se repetiría, pero el escenario era otro. Si en el Edén el primer hombre falló, ahora en el desierto el último Adán estaba listo para enfrentarse al adversario. Sin embargo, había una cuestión sin respuesta. ¿Quién exactamente era este tentador? Las Escrituras lo llaman diablo, que en griego significa acusador o calumniador. Pero ¿era él, el propio Lucifer, el querubín que cayó por su orgullo? ¿Existía una diferencia entre Satanás y Lucifer, o eran solo diferentes títulos para el mismo ser?
Esta respuesta estaba a punto de ser desvelada a medida que la batalla espiritual en el desierto se intensificaba. Satanás, el diablo o Lucifer, la origen del enemigo, el tentador, se acercaba. No venía con cadenas, grilletes ni sombras aterradoras, sino con palabras. Su ataque no era físico, sino mental y espiritual. Jesús estaba a punto de confrontar a aquel que desde el principio se había opuesto a la voluntad de Dios. Pero, ¿quién exactamente era este ser? La Escritura lo llama diablo, del griego diabolos, que significa acusador o calumniador, y Satanás, del hebreo chatán, que significa adversario. Pero muchos se preguntan, ¿este diablo que aparece en el desierto es el mismo que llamamos Lucifer? ¿Hay una distinción entre los títulos o estamos hablando del mismo ser? El origen de esta pregunta está en pasajes del Antiguo Testamento que durante siglos se han asociado con la caída del enemigo. El libro del profeta Isaías registra: ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo fuiste lanzado a tierra, tú que debilitabas a las naciones? Isaías, capítulo 14, versículo 12. La expresión estrella de la mañana proviene del latín Lucifer, que significa portador de la luz. Muchos estudiosos argumentan que el contexto de este pasaje habla sobre el rey de Babilonia y su arrogancia ante Dios. Sin embargo, el lenguaje utilizado va más allá de un simple gobernante terrenal. Sugiere una caída cósmica, un ser exaltado que intentó elevarse por encima del propio Creador. Ezequiel refuerza esta visión al describir a un querubín ungido que fue expulsado de la presencia divina. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. Estos textos, aunque originalmente se refieren a reyes terrenales, tienen un paralelo con la caída de un ser angelical. Jesús mismo afirmó: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 18. Pero esto nos lleva a otra cuestión. ¿Es este Lucifer que cayó el mismo Satanás que ahora aparece tentando a Jesús en el desierto? La respuesta puede estar en la propia progresión de la rebelión de este ser. Lucifer, el portador de la luz, era un ser exaltado en las huestes celestiales, pero al desear usurpar el trono de Dios, se convirtió en Satanás, el adversario. A partir de entonces, su papel pasó a ser el de acusador y engañador de la humanidad. El libro de Job nos da una visión de esto. Un día en que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, vino también Satanás entre ellos. Job, capítulo 1, versículo 6. Aquí él aparece cuestionando la fidelidad de Job, actuando como un opositor directo de los planes divinos. Si ya estaba activo en los días de Job, mucho antes de la encarnación de Cristo, tiene sentido que fuera el mismo ser que ahora se presentaba en el desierto. Pero ¿por qué se preocuparía tanto en tentar a Jesús? La respuesta es simple y aterradora. Desde el Edén, él sabía que un descendiente de la mujer aplastaría su cabeza. Génesis capítulo 3, versículo 15. Falló en corromper a la humanidad al principio. Entonces ahora su última oportunidad era destruir al Mesías antes de que éste cumpliera su misión. La tentación en el desierto no era solo una prueba para Jesús, era una guerra espiritual de dimensiones cósmicas. El adversario no apareció solo para probar la resistencia del Hijo de Dios, sino para intentar impedir la redención de la humanidad. Si Jesús fallaba allí, toda la promesa de la salvación se desmoronaría.
Y fue con ese propósito que se acercó. Pero su estrategia no sería obvia. No vendría con violencia o fuerza bruta. Su ataque sería sutil, como una serpiente que se esconde en las sombras. Y su primer intento fue un golpe directo a la necesidad más básica del cuerpo humano, el hambre. La primera tentación, el poder sobre la materia. El silencio del desierto fue interrumpido. El aire seco parecía pesar aún más y la presencia del tentador se hizo notar. No hubo sonido de pasos ni sombras moviéndose en la arena, pero algo invisible pero palpable llenaba el ambiente. No era un encuentro físico, sino un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Jesús, después de 40 días y 40 noches de ayuno, estaba al límite de sus fuerzas humanas. Sus músculos dolían, sus pasos eran lentos, su visión turbia. El hambre no era solo una incomodidad, era un dolor que quemaba su cuerpo, carcomiendo su resistencia física. Pero su alma permanecía inquebrantable. Aquel que había sido guiado por el Espíritu al desierto sabía que no estaba allí por casualidad. Y fue exactamente en ese momento de debilidad que el enemigo se manifestó. El ataque no vino con brutalidad. Satanás no se presentó con gritos, amenazas o visiones terribles. Él vino con palabras fríamente calculadas, sutiles, disfrazadas de lógica e incluso de una aparente preocupación. Él conocía bien la naturaleza humana. Sabía que los hombres ceden fácilmente al desespero cuando sus necesidades más básicas son puestas a prueba. Entonces lanzó su primer golpe. Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 3. La propuesta parecía inofensiva, casi razonable. Al fin y al cabo, ¿cuál sería el problema de que Jesús usara su poder divino para transformar las piedras en pan? Él era el creador del universo, aquel que había alimentado a Israel con maná en el desierto. Más tarde multiplicaría panes y peces para saciar a las multitudes. Entonces, ¿por qué no saciar el propio hambre? Pero aquí estaba la trampa. El ataque del diablo no era solo sobre el hambre de Jesús, era sobre la confianza absoluta en el Padre. Satanás no estaba sugiriendo simplemente un milagro. Estaba poniendo en duda la identidad de Cristo y la forma en que Él cumpliría su misión. El enemigo ya había usado esta estrategia antes. En el Edén, no le dijo a Eva, come del fruto, sino que lanzó una duda. ¿Así dijo Dios? Génesis capítulo 3, versículo 1. No atacó directamente la orden divina, sino que sembró una semilla de cuestionamiento. Ahora, en el desierto, hacía lo mismo. No ordenó a Jesús que transformara las piedras, pero le dijo, si eres el Hijo de Dios. Esta frase llevaba un veneno sutil. No negaba que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero insinuaba que, si realmente lo era, entonces debía probarlo. Aquí estaba la verdadera prueba. ¿Jesús obedecería al Padre o cedería a la presión de la necesidad inmediata? La tentación era doble. Primero atacar la identidad del Mesías, luego llevarlo a actuar fuera de la voluntad del Padre. Si Jesús aceptaba el desafío, estaría demostrando independencia de Dios. No estaría realizando un milagro para glorificar al Padre, sino para satisfacer a sí mismo, cediendo a un impulso físico y actuando por su cuenta. Pero Cristo no cayó en esta trampa. Él sabía que la verdadera batalla era espiritual. Sabía que el desierto no era un castigo, sino una preparación. Sabía que el pan sostenía el cuerpo, pero la palabra de Dios sostenía el alma. Y entonces respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Estas palabras no fueron elegidas al azar. Jesús citaba un momento crucial de la historia de Israel.
Durante 40 años en el desierto, Dios sustentó a su pueblo con el maná, un pan que no venía de las manos humanas, sino del cielo. Les enseñó a depender completamente de su provisión, a confiar en que Él supliría sus necesidades a su tiempo. Pero muchos, en su impaciencia, murmullaron contra Dios y cayeron en desobediencia. Jesús, sin embargo, no cometería ese error. Él no estaba en el desierto para desafiar la voluntad de Dios, sino para someterse completamente a ella. No necesitaba probarle nada al diablo. Su identidad como hijo de Dios no dependía de milagros exhibicionistas. El verdadero hijo obedece al Padre, incluso cuando el hambre aprieta, incluso cuando el desierto parece interminable. Esta respuesta destruyó la primera estrategia del diablo. Satanás se dio cuenta de que no podía hacer que Jesús dudara del Padre o actuara fuera del tiempo de Dios. Pero él no desistiría. Si el hambre no fue suficiente para desviar al Mesías del plan divino, tal vez la siguiente tentación tendría que ser más elaborada. Ahora el enemigo usaría algo aún más peligroso, la propia palabra de Dios, pero torcida y manipulada para servir al engaño. La segunda tentación, el poder sobre el espíritu. El primer ataque fracasó. El tentador vio que Jesús no cedería ni al hambre ni a la duda. La respuesta firme y fundamentada en la palabra mostró que el Hijo de Dios no tomaría decisiones por impulso ni actuaría fuera de la voluntad del Padre. Pero Satanás no desistiría tan fácilmente. Si Jesús resistió el primer golpe, entonces el siguiente sería más astuto, un ataque a su confianza en el propio Dios. En un instante, Jesús se vio transportado a un nuevo escenario. Ya no estaba en el calor abrasante del desierto, sino en la cima más alta del templo de Jerusalén. La ciudad santa se extendía ante él, sus calles concurridas, llenas de fieles y sacerdotes. El enemigo estaba a su lado, y esta vez no solo lanzaría sugerencias sutiles, traería las Escrituras al centro de la tentación. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito: a sus ángeles dará órdenes a tu respecto y te sostendrán en las manos, para que no tropieces en piedra alguna. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 6. La estrategia era más sofisticada que antes. El diablo no solo desafiaba a Jesús, sino que ahora usaba la propia palabra de Dios para intentar convencerlo. La cita provenía del Salmo 91, uno de los textos más conocidos sobre la protección divina, pero había algo sutilmente maligno en este enfoque. Satanás omite una parte esencial del versículo, quitando la condición que Dios establece para su protección. El salmo completo dice: porque a sus ángeles dará órdenes a tu respecto, para que te guarden en todos tus caminos. Salmos, capítulo 91, versículo 11. Pero el diablo omite en todos tus caminos, un detalle crucial que indica que la protección divina está condicionada a la obediencia a los caminos de Dios. El enemigo distorsiona la verdad, convirtiendo una promesa en una prueba para Dios. Jesús comprendió inmediatamente la trampa. Si él saltara, demostraría una fe imprudente, exigiendo un milagro en lugar de confiar en la soberanía del Padre. No era solo una tentación para probar su identidad, sino un desafío para que manipulase a Dios en su propio beneficio. La tentación aquí era sutil: obligar a Dios a actuar según el deseo humano, en lugar de someterse humildemente a su plan perfecto. Con firmeza, Jesús respondió: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Con esta declaración, Cristo expuso la falacia del enemigo. La verdadera fe no necesita demostraciones espectaculares para ser validada. Dios no necesita ser puesto a prueba, porque Él ya ha probado su fidelidad a lo largo de toda la historia de la redención. A diferencia de Israel, que puso a prueba a Dios en el desierto, dudando de su provisión,
Jesús permaneció firme, negándose a actuar fuera de la voluntad del Padre. Satanás se dio cuenta de que esta táctica también había fracasado. Si Jesús no cedería a la hambre y tampoco manipularía a Dios para probar su poder, entonces el último ataque tendría que ser más directo, más agresivo. Si él no rompería su comunión con el Padre por el deseo físico o el orgullo espiritual, tal vez una propuesta de poder y gloria pudiera ser el camino. La tercera tentación, el poder sobre los reinos. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte tu amén en los comentarios. Esto hace toda la diferencia para alcanzar a más personas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y revisa la lista de reproducción especial en el primer comentario y al final del video. Continuando, el tentador había fracasado 2 veces. Jesús no cedió a la hambre ni al deseo de manipular a Dios. La estrategia del enemigo tenía que cambiar. Ahora dejaría de lado las insinuaciones sutiles y haría una oferta tentadora, una propuesta que involucraba algo mucho mayor que el simple deseo humano. En un instante, el paisaje cambió nuevamente. Jesús ahora estaba sobre un monte muy alto y ante sus ojos se desplegaba una visión impresionante. Todos los reinos de la tierra, sus riquezas, su poder, sus ejércitos y sus tronos estaban expuestos ante él. Era un espectáculo glorioso, algo que cualquier gobernante de la tierra codiciaría. Entonces el diablo hizo su última y más audaz propuesta. Te daré todo esto si postrado me adoras. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 9. Esta vez no había más engaño en las palabras del enemigo. Ya no intentaba lanzar dudas sobre la identidad de Jesús ni distorsionar las Escrituras. Ahora hacía una oferta directa, poder absoluto sobre el mundo, a cambio de un único acto de adoración. La propuesta tenía un detalle intrigante. Si Satanás ofrecía los reinos del mundo, eso significaba que los poseía. En cierto sentido, sí. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, y el Dios de este siglo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Desde la caída de la humanidad, él tenía dominio sobre los sistemas del mundo, influenciando gobiernos, manipulando naciones y cegando a aquellos que rechazan la verdad. Pero había algo aún más profundo en esta tentación. Satanás estaba ofreciendo a Jesús un atajo. La misión del Mesías siempre fue reinar sobre toda la tierra, pero la ruta establecida por el Padre pasaba por el sufrimiento, la cruz y la humillación. Ahora el diablo proponía un camino alternativo. Estaba diciendo, en otras palabras, no necesitas la cruz, puedes tener todo esto ahora, sin dolor, sin sacrificio, solo un acto de adoración. Si Jesús hubiera aceptado, habría comprometido todo el plan de redención. Podría reinar sobre la tierra, pero habría doblado su rodilla ante el enemigo, convirtiéndose en un gobernante sumiso a Satanás. El precio sería impensable: un reino sin salvación, una autoridad sin redención, un gobierno sin el propósito eterno de Dios. La respuesta de Jesús fue la más fuerte de todas. No solo rechazó la oferta, sino que ordenó al diablo que se fuera. Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Aquí el enfrentamiento llegó a su punto culminante. Con esta declaración, Jesús reafirmó que la gloria y el dominio pertenecen solo a Dios. No hay atajos para el propósito divino. El reino de Cristo vendría, pero no por la concesión del diablo. Vendría por el camino del sacrificio, de la cruz, de la obediencia perfecta al Padre. Ante esta respuesta, el diablo no tuvo opción. Se retiró derrotado, pero su salida no fue definitiva, como registra el Evangelio de Lucas. Y se apartó de él por algún tiempo.
Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 13. El enemigo aguardaría otra oportunidad, otro momento para intentar desviar al Mesías de su misión. La tentación había terminado, pero el enfrentamiento entre el reino de las tinieblas y el Hijo de Dios estaba lejos de terminar. El diablo había sido expuesto, su estrategia revelada, pero aún no había desistido. La batalla continuaría y el próximo gran ataque ocurriría a través de aquellos que estaban alrededor de Jesús. El desierto volvió a su silencio. El diablo se había ido, derrotado, pero no destruido. El ataque contra Jesús había fracasado y ahora los ángeles vinieron a servirle, trayendo alivio tras 40 días de hambre y prueba. Pero la batalla no había terminado. Las Escrituras son claras al afirmar que Satanás solo se apartó de él por algún tiempo. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Esto significa que su guerra contra el Hijo de Dios continuaría. Si no logró derribarlo por el deseo físico, por el orgullo o por la ambición, buscaría otras maneras de desviarlo de su misión y no tuvo que esperar mucho. Desde los primeros días del ministerio de Jesús, el adversario encontró brechas para intentar actuar. En una de las ocasiones más marcantes, cuando Jesús reveló a los discípulos que necesitaría sufrir, ser rechazado y morir, Pedro se opuso inmediatamente. «Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te sucederá esto». Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 22. La respuesta de Jesús fue cortante. No reprendió a Pedro como individuo, sino a la influencia que estaba detrás de sus palabras. «Apártate de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque no comprendes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres». Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Aquí vemos un patrón. El mismo tentador que ofreció los reinos del mundo en el desierto, ahora se manifestaba en la boca de un querido discípulo, intentando apartar a Jesús de la cruz. El enemigo nunca ataca de manera obvia, se infiltra, susurra a través de aquellos alrededor, intentando plantar dudas y ofrecer caminos aparentemente más fáciles. Y la estrategia no terminó ahí. Durante todo el ministerio de Jesús, el diablo estuvo operando tras bastidores. Influyó en líderes religiosos, incitó multitudes, manipuló corazones endurecidos contra la verdad, pero su mayor jugada aún estaba por venir. En la noche en que Jesús fue traicionado, el Evangelio nos da un detalle escalofriante. Entró, sin embargo, Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 3. Aquí el adversario ya no sugería ni susurraba, tomó posesión de un corazón dispuesto a la traición y condujo los eventos que llevarían a la crucifixión. El ataque que comenzó en el desierto ahora se intensificaba a la sombra de la cruz. Pero había algo que el diablo no entendía. Creía que la muerte de Jesús sería su victoria. Pensó que al eliminar al Hijo de Dios frustraría el plan divino. Sin embargo, fue precisamente a través de la cruz que su reino comenzó a desmoronarse. Jesús venció en el desierto, pero su victoria definitiva estaba a punto de suceder en un enfrentamiento mucho mayor. El enemigo había sido expuesto, su estrategia revelada, y pronto su derrota sería sellada para siempre. La derrota final del enemigo y el legado para nosotros. El enfrentamiento en el desierto fue solo el primer combate. Satanás intentó desviar a Jesús de su camino, pero fracasó. Intentó usar a personas alrededor para plantar dudas, pero fue expuesto. Entonces solo le quedaba una última jugada: destruir al Hijo de Dios a través de la cruz. La traición de Judas, el arresto injusto, la humillación, la corona de espinas. El diablo parecía estar ganando. El Hijo de Dios estaba siendo rechazado por el propio pueblo que vino a salvar.
Mientras Jesús cargaba la cruz hacia el Gólgota, Satanás ciertamente creía que esta vez había triunfado, pero no se dio cuenta de que estaba cayendo en la trampa divina. El plan de Dios nunca fue evitar la cruz, sino vencerla. Jesús no fue forzado a morir. Él se entregó voluntariamente, cargando sobre sí el pecado de la humanidad en la cruz. Algo inesperado sucedió. El momento que parecía ser la victoria del diablo se convirtió en su mayor derrota. Al expirar, Jesús declaró: «Está consumado». Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Estas palabras resonaron a través de toda la eternidad. ¿Qué estaba consumado? El precio del pecado había sido pagado. El dominio de la muerte y del infierno había sido quebrado. Satanás, que durante siglos había aprisionado a la humanidad, ahora veía su autoridad desmoronarse ante la obra redentora de Cristo. El apóstol Pablo describe esta victoria claramente. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Lo que comenzó en el desierto terminó en la cruz. En el primer combate, Satanás intentó ofrecer los reinos de la tierra a Jesús. Al final, fue Jesús quien tomó de las manos del diablo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. El enemigo fue derrotado no por la fuerza, sino por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Pero la batalla no terminó. El diablo todavía actúa en este mundo intentando engañar, dividir y destruir. Él sigue susurrando dudas, distorsionando verdades, intentando desviar a los seguidores de Cristo del verdadero camino. Sin embargo, ahora su derrota ya está decretada. Su tiempo está contado. Las Escrituras nos dan un vistazo a su destino final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. La historia que comenzó en el desierto terminará el día en que Cristo regrese para establecer su reino eterno. Hasta entonces, seguimos firmes, sabiendo que nuestra victoria no viene de nuestra propia fuerza, sino de aquel que ya venció por nosotros. El desierto no fue el fin, solo fue el comienzo. En ese lugar árido, sin testigos, sin aplausos, sin multitudes, el destino de la humanidad comenzó a ser sellado. El diablo intentó doblegar al Hijo de Dios, ofrecer atajos, seducirlo con poder y gloria, pero Jesús resistió. Él no solo venció la tentación, expuso la fragilidad del enemigo y demostró que la verdadera victoria no está en los reinos de este mundo, sino en la obediencia inquebrantable al Padre. Y esta batalla no terminó allí. Hasta hoy, Satanás sigue usando las mismas estrategias. Aún planta dudas, aún tuerce la verdad, aún ofrece promesas vacías. Él sabe que no puede destruir la salvación conquistada por Cristo, pero intenta alejar los corazones del camino de la vida eterna. Él susurra que hay tiempo, que hay otras prioridades, que algún día puedes pensar en ello. Pero no te engañes, cada elección, cada momento, cada paso importa. El mismo Jesús que venció en el desierto, también venció en la cruz, y fue por ti. Si sientes que te has alejado, si percibes que algo dentro de ti anhela regresar, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón ahora, no ignores ese llamado. El Salvador está con los brazos abiertos, listo para recibirte. Hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre. No lo dejes para después. Si deseas entregar tu vida a Cristo, declara en los comentarios: «Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida». Y si ya le perteneces, reafirma tu fe diciendo «Amén», para que este mensaje llegue a más vidas y traiga luz a quienes lo necesiten.
No hay camino fuera de Cristo. No hay victoria sin Él. Que esta verdad transforme tu corazón. Que el mismo poder que venció el desierto también venza en tu vida. Hasta la próxima.